En primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén y amén. El Señor bendiga esta palabra y que nos dé entendimiento en esta mañana, ya que sabemos que tenemos que crecer espiritualmente, y si no hay el alimento adecuado, no podremos crecer espiritualmente. No es conformarse con oír lo mismo de todos los años, sino que hay un mensaje que nos hace crecer y que nos lleva de perfección en perfección. Y en esta mañana quiero referirme al mensaje de la hora, porque esa es una frase muy común entre los que han creído el mensaje que Dios envía a través del profeta. Y he visto portadas de folletos, de mensajes que dicen el grupo de compañerismo del mensaje de la hora y el mensaje de la hora. Y la gente siempre está hablando del mensaje de la hora. Y yo pensando en esto dije, pero bueno, ¿cuál de ellos es el mensaje de la hora? Porque en singular, el mensaje de la hora. Y estamos hablando del mensaje de la hora. Entonces, yo dije, ¿será que los hermanos piensan que los 1120 mensajes es el mensaje de la hora? ¿O hay que especificar que hay un mensaje que se corresponde con la hora en la cual estamos viviendo? Voy a indagar un poco acá, a ver qué es lo que hay de realidad en todo esto, si es que en verdad hemos identificado el mensaje de la hora. Porque muchas veces con estos hermanos que dicen que han creído el mensaje de la hora, tienen confusión acerca del momento en que estamos viviendo. Recuerden que todo está bien especificado en la línea del tiempo hasta que comenzó el mensaje de la hora. Y eso no es porque lo diga yo, sino que el profeta mismo estaba ya anunciando que venía un mensaje. Por lo menos voy a leer aquí en el mensaje el rapto. En la página 30 y 31 dice el profeta: Jesús salió y sanó a los enfermos. Dice, para de esa manera captar los ojos de la gente, y después fue su mensaje. Eso es correcto. La sanidad divina, sus milagros y demás solo atraen la atención de la gente. La parte principal del asunto es el mensaje. Fíjese bien que aún dentro del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él comenzó con señales, milagros, sanidades, todas esas cosas, no era propiamente el mensaje de la hora, era solamente, todas esas sanidades eran para captar la atención de la gente y traerlos al verdadero mensaje para esa edad. ¿Me están entendiendo? Dice el hermano Abraham: y mi mensaje todo el tiempo, sabiendo desde allá, cuando era la sanidad divina y todo eso, era solo para atraer la atención de la gente, sabiendo que el mensaje vendría y aquí está. Y fueron abiertos esos 7 sellos, esos misterios, y mostrando así que esas cosas es lo que ha acontecido. En el mensaje fe, el mensaje obra es la fe expresada. La página 34 dice: me fue revelado que iría para Arizona y allí me encontraría con 7 ángeles. Y entonces ellos me dirían, entonces que de un mensaje que yo iba a predicar, y esos fueron los 7 sellos. Fíjense bien.
que con todas esas campañas que estuvo desarrollando el hermano Branham, ese no era el mensaje de esta hora. Todavía el mensaje de la hora no había salido. ¿Me entienden? Por eso es que digo, estarán los hermanos entendiendo que el mensaje de la hora es específicamente un mensaje dentro de esos 1120 mensajes. ¿O estarán ellos considerando que los 1120 mensajes es un todo, es un solo mensaje? Pero aquí el profeta está diciendo que él estaba haciendo esa obra igual que la hizo el Señor Jesucristo allá, captando la atención de la gente por las señales y las maravillas que Dios le puso a hacer, para que luego viniera el mensaje. ¿Está entendiendo? El mensaje de la hora todavía no había sido revelado. Entonces, yo dije, bueno, aquí los pintores dicen, cada vez que hacen un cuadro, hallar la unidad dentro de la variedad. ¿Qué significa eso? Que un paisaje tiene árboles, ¿no? Tiene casitas, tiene montañas, tiene lagos, ríos, pero hay un punto que se llama el punto de vista donde el pintor, como dice, premeditadamente coloca el objetivo que él quiere que el espectador vea. Por eso es que usted tiene el ejemplo de los caminantes de Emaús, para poner un ejemplo. Tremendos árboles, bonito cielo, un camino bueno para transitar por ellos, como para hacer, ¿cómo se llaman? Esas caminatas, esas cosas. Entonces, pero hay tres personajes allí, dentro del camino, y se refiere a los caminantes a Emaús. Ahora, si usted ve el cuadro, ¿cuál es la figura principal allí? El Señor Jesús. No es ni siquiera los caminantes de Emaús, ni esos árboles que los superan a ellos, y usted puede quedarse allí mirando, oye, pero qué árboles tan bonitos, mira que se va un poquito más abajo, que la figura principal allí es el Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es hallar la unidad dentro de la variedad, dentro de todo ese follaje, dentro de toda esa arboleda, de todos esos caminos, de todo ese cielo tan bonito. Podemos encontrar cuál es la figura principal y ahí está el Señor Jesucristo. Entonces, dentro de 1120 mensajes, donde hay mensajes de sanidad divina, mensajes con experiencias del profeta, milagros por todos lados, cómo Dios los hizo, cómo Dios los desarrolló en ese ministerio. El mismo hermano Branham, en lo que he leído, ustedes han visto como el profeta dice, que eso fue la manera de Dios llamar la atención de la gente para cuando el mensaje fuese revelado. O sea que el mensaje de la hora todavía no había sido revelado. Cuando el hermano Branham empezó a predicar sus mensajes, tenemos allá de la década de los 40, 50, tremendos milagros allí. Pero recuerden que todavía los mensajes del hermano Branham, todo ese ministerio que estaba haciendo él, como el Señor le dijo, haz la obra de evangelista. Y no solamente estaba en el escenario del hermano Branham, sino que habían grandes evangelistas para la época, para el momento. Entonces, ese gran ministerio del hermano Branham se desarrollaba paralelamente con lo que estaba sucediendo en el mundo pentecostal. ¿Me está entendiendo? Todavía la hora de Pentecostés, la hora pentecostal no había terminado. Pero bueno, y entonces no había terminado, porque fíjese bien, el profeta dice en el mensaje, el único lugar provisto para la oración, dice, la muerte de Lutero trajo a Wesley, en la página 28. La muerte de Wesley trajo a los pentecostales, y la muerte de los pentecostales trae ahora este mensaje. Fíjese bien. Este mensaje está hablando de un mensaje en particular. Un mensaje que le pone fin a la etapa pentecostal, hablando en términos espirituales. Porque si usted me dice, claro, quiere decir que el movimiento pentecostal está muerto espiritualmente, pero en cuanto a la intelectualidad y en cuanto a fabricar templos y cosas, siguen creciendo en número, siguen creciendo en membresía, siguen creciendo en posesiones y bienes materiales. Lo cual no estoy en contra de eso, sino que
lo que dice la Escritura, por cuanto tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de ninguna cosa. Entonces se han llenado de cosas materiales, pero no tienen el bien espiritual. ¿Me están entendiendo? Dice, por eso yo te amonesto que compres colirio para que unas tus ojos, que lo que se necesita es visión espiritual. Entonces esa es la etapa donde estamos viviendo y es cuando justamente se presenta el mensaje al cual queremos hacer referencia. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces queremos hallar la unidad dentro de la variedad. ¿Qué significa eso? Hallar entre los 1120 mensajes predicados por hermanos de distintos temas, con diversos puntos y enfoques, hallar dentro de esos 1120 cuál es ese mensaje en particular que le puso fin a la etapa pentecostal y es el mensaje que se le puede decir el mensaje de la hora. Oh, bendito el nombre del Señor. Entonces, se está hablando pues del mensaje de la hora, y sucede que cuando uno habla, entonces, hermano, pero ¿cuál es el mensaje de la hora? No, el mensaje de la hora. Pero no le saben especificar en lo que es el mensaje de la hora. El mensaje de la hora necesita la revelación del Espíritu Santo. Porque dentro de esos 1120 mensajes no solamente significa repetirlos literalmente o leerlos en el púlpito literalmente, sino tener el Espíritu que reveló todos esos mensajes. Pero entre todos esos mensajes hay el mensaje de la hora. ¿Me está entendiendo? El mensaje de la hora. Así como el hermano Abraham vio la visión de los 7 ángeles. Él estuvo allí en esa escena de los ángeles, la constelación de ángeles, la cual tenemos la nube allí. Y él dice que de los 7 ángeles había uno que era más sobresaliente que los otros ángeles. Y él dice, este era el que tenía el 7º sello. Ahora fíjense bien, el 7º sello, nosotros sabemos que es la venida del Señor Jesucristo. O sea, lo que significaba ese ángel allí era que ya el Señor había comenzado su descenso. Y allí es donde queremos llegar nosotros también. Entonces, cuando tenemos esa nube allí, tenemos la constelación, que lo que está allí representando es la constelación de ángeles, allí da comienzo a la venida del Señor y con él viene el mensaje que se dice voz de aclamación. Y el mensaje de voz de aclamación lo que tenía era el misterio revelado del libro sellado con 7 sellos. ¿Se cuál es el mensaje de la hora? Dice el hermano Víctor, el mensaje de la hora entonces es el mensaje de los 7 sellos. Lo que pasa es que hay que saberlo relacionar, porque el mensaje de los 7 sellos no es solamente hablar de un mensaje como tal, o del libro de los 7 sellos, porque el profeta entonces dice, Él es esos sellos. ¿Me está entendiendo? Él fue quien abrió esos sellos, porque Él es la palabra y Él es esos sellos. Le decía a los pastores, miren lo que es el misterio de Dios. Juan vio descender a un ángel del cielo. Dice, vi descender del cielo a un ángel fuerte con el arco sobre su cabeza y envuelto en una nube con el arco sobre su cabeza. Y dice, tenía un librito abierto en su mano. Y luego sigue diciendo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. El mensaje al cual está haciendo referencia el profeta es al misterio de la venida del Señor Jesucristo. Dice, pero el 7º ángel es el que va a tener el conocimiento, el que va a tener la revelación de lo que es la venida del Señor Jesucristo. ¿Están entendiendo? Pero eso es cuando Él comience su descenso. Ahora el hermano está diciendo que esos sellos, que Él es esos sellos. Fíjese bien, primero viene el ángel con el libro, ahora sucede que el libro es el mismo Señor Jesucristo. ¿Me están entendiendo? El libro es el mismo Señor Jesucristo siendo revelado Él
Lo que está en el presente y lo que vendrá en el futuro, todo eso está en la memoria de Dios. Hay veces que nos alegramos cuando digo, tenemos un teléfono que tiene una buena memoria, cuando puede aceptar tanta información, tantas cosas. Ahora piensa en la memoria de Dios, que recoge desde el mismo comienzo, desde el mismo inicio de la creación, a donde vamos y lo que sucederá nuevamente o lo que sucederá a futuro, antes de entrar otra vez a la eternidad, a la gran eternidad. Porque recuerden, después de estos acontecimientos que están por suceder aquí en la tierra, vendrán los 3 años y medio para los judíos, vendrá entonces 1000 años Cristo reinando sobre la faz de la tierra y luego vendrá entonces la grande eternidad. Sí, hermano Juan dice, ancianos y ancianas, no se desanimen, ya ustedes han cruzado del 7º día al 8º día, pues eso significa que ya el Eterno está en la escena. Y eso significa cambio de cuerpo y cambio de escenario también. Mi hermano, no es para alegrarse de usted, porque dice, pero eso es un mensaje para viejos, para que los viejos no se desanimen, para que no estén allí todos, como dicen, desencantados, no estén desanimados. No, hermano, es para los jovencitos también. Yo he visto jovencitos que andan en este escenario sufriendo por el bullying que reciben en las escuelas. Niños que se han suicidado porque no soportan lo que se llama, ¿cómo se llama? El bullying, que es como decir el acoso de los otros compañeritos, de los niños sufriendo, los jóvenes sufriendo, los que no tienen sufriendo por las carencias que tienen. Y el que tiene, los malandros lo andan estudiando por el quitar lo que tiene. Mi hermano, en este escenario de tanta zozobra, de tanta incertidumbre, ¿usted cree que esto es una cosa apropiada para vivir felizmente? Eso solamente lo recogen los escritores que hablan de esas novelitas, ¿sabes? Y fueron felices para siempre. Oh, hermano, en esta tierra, en este escenario de muerte y de pecado, lo que tenemos que decir, como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mi hermano, es la palabra, es el Espíritu que me va a ayudar en todas circunstancias y a evitar que se vivan esa zozobra permanente de esto, de que me puede pasar aquello. Hay veces que la inquietud, hermano, es grande cuando uno robaron aquí, robaron allá, y tenían candado, y tenían aquí, y hermano, abrieron un boquete para Dios mío, hasta dónde ha llegado la delincuencia. Que ya no es solamente que la puerta quede floja o que esté insegura, sino que le pueden hacer un boquete a la pared, romper bloques para llevarse lo que esté allí dentro de las casas. Dice, eso lo que hace es aumentar la incertidumbre. El que tiene está como esos animalitos, que llaman los venados, impalas, que van a tomar agua y están así. Ellos saben que hay un devorador. Se sabe que hay un depredador que puede salir de cualquier maleza, de cualquier parte, y enseguida les cae encima y significa la muerte de ellos. Y usted puede ver, Dios mío, aún en la naturaleza se refleja esta incertidumbre, que el animal toma el agua y está mirando oh, hermano, qué cosa tan tremenda de que en el animal, porque sabe que hay uno superior a él que lo puede devorar y que anda. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí hace falta la oración, mi hermanito, para que se mantenga ese cerco de protección y usted no ande huyendo todo el tiempo, sino oración con eso. Me dicen, reforzando el cerco de protección para que no ande intimidado por Satanás, sino siempre reforzando con oración. Oración, porque el diablo, así como ataca al animalito allá, ¿cómo se llama? El león ataca al animalito allá para comérselo, dice, así anda el león rugiendo, buscando a quien devorar. No se descuide usted espiritualmente, porque usted sabe de qué se trata todo esto. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, y en esa forma que anda el diablo buscando a ver a quién puede devorar. Y lo primero que hace es quitarle el compañerismo, quitarle la fe que usted tiene en la palabra, y después que ya usted pierda la fe en la palabra, lo ha perdido todo. Fíjese bien que Pedro salió del barco caminando
que le permitió mantenerse sobre el oleaje. Pero una vez que tuvo temor de las olas que estaban alrededor, una vez que le entró el temor, se le fue la fe. Y cuando se le fue la fe, empezó a hundirse también. Y yo, mira que me ahogo, mira que perezco. Porque al faltarle la fe, usted empieza, como ser humano que es, empieza a decir, Dios mío, y entonces yo estoy perdido, yo estoy a merced de quién. No, usted no está, Jehová es su pastor. Jehová le guarda, Él sabe cómo guardarla y cómo protegerla. Todavía yo estaba preocupado por la venida de mis hijos de allá, de Colombia, y yo tenía esa inquietud, y vino la palabra interna, como digo, internamente que yo recibo el mensaje de Dios, dice, no temáis manada pequeña. Mire hermano, eso me tranquilizó, pero completamente. ¿Cómo puede surgir esa voz interior con el contenido de la palabra de promesa y decirme, no temáis manada pequeña? Y hermano, cuando esa palabra vino, yo descansé. Yo reposé, pues yo pensando en un viaje tan largo que para allá, las inconveniencias en el camino, los trámites, tantas cosas que hay que pasar para viajar, no es fácil. Y tantas horas de viaje. Yo dije, Dios mío, estaba un poco inquieto, preocupado, sabiendo dónde vendrán por aquí y por allá. No se preocupa. Pero cuando esa voz interior surgió, dijo, no temáis manada pequeña, y dije, Dios tiene el control de toda esta situación. Piense que Dios tiene el control de toda situación que se pueda estar significando aquí en este mundo. ¿Ven? Entonces, vamos otra vez a lo que es el mensaje de la hora. Le he dicho lo que dice el profeta. Dice, la muerte de Lutero, cuando hablo de la muerte de Lutero, no es la muerte literal del hombre mensajero para aquella edad que comenzó en el año 1520, sino la muerte de Lutero significa la muerte de la etapa espiritual, la cual protagonizó Lutero con su mensaje, el justo por la fe vivirá. ¿Me están entendiendo? Creo que cuando ya se dejó, cerró esa etapa, entró a la etapa de la santificación. Dice, la muerte de Lutero trajo a Wesley. ¿Quién era Wesley? El otro mensajero que trajo el mensaje de santificación. Y la muerte de Wesley, no literalmente, sino la muerte del movimiento que había, como hemos protagonizado el Espíritu Santo con Wesley, y todos los que siguieron, el grupo que siguió a Wesley, ya había terminado esa etapa y entró la etapa pentecostal. ¿Qué era la etapa pentecostal? La restauración de los dones espirituales. Dice, y la muerte de los pentecostales trae ahora este mensaje. Por eso es que le estoy haciendo mención de que de los 1120 mensajes del profeta hay específicamente un mensaje que representa verdaderamente el mensaje. Perdón, el mensaje de la hora. De los 1120 mensajes hay uno. Como le estoy diciendo, refiriéndome a la pintura, hay un punto principal, y aquí de entre los 1120 mensajes hay uno que resalta, que es el mensaje de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No vaya a pasar por alto, no vaya, como digamos, a caer en esa indiferencia, en esa monotonía de tantas veces diciendo que el Señor, en las edades anteriores, 7 edades estuvieron marcadas por un lema: Cristo viene pronto. Pero en este mensaje, que le estoy diciendo que es el mensaje de la hora, no es que Cristo viene pronto, sino que ya Él está aquí. Hermano, pero ¿cómo y en qué forma? Él está aquí en la forma de la palabra. Y es que la palabra es Cristo. Como usted no ha leído en Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Fíjese, la palabra se hizo carne, porque si vamos a explicar un poco más allá, el hermano Blas dice, el primer ser de Dios sobrenatural, el gran Elohim, Él es un espíritu. Nada había expresado Dios en la eternidad, pero cuando Él empezó a expresar sus atributos, que llamamos sus pensamientos, de la manera que lo hizo fue con la palabra.
Y todo lo que ha sido hecho por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por la palabra entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, Dios es espíritu, lo cual ni usted ni yo tenemos la capacidad ni mental para poder decir, oye, pero ¿qué clase de espíritu es este? ¿Cuál es la naturaleza de este espíritu? ¿Hasta dónde alcanza? La Biblia dice, su grandeza es inescrutable. Dice el profeta, pero en él había pensamientos. Todo lo que ha venido a existencia primero estaba en el pensamiento de Dios. Y para que viniera a existencia, para que tuviera masa, para que fuera entonces algo físico, él tuvo que hablar la palabra. Por eso que dice, en el principio era el verbo. Por eso dice, antes de que fuera el verbo, era el espíritu con sus pensamientos. Pero cuando empezó a expresarlo, era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Muchos cuestionan porque cuando vieron al Señor Jesucristo como un hombre, dijeron, ¿por qué tú siendo hombre te haces Dios? Porque tú si eres un hombre. Si hubiesen leído la palabra hubieran entendido que Dios estaba siendo manifestado, dándose a conocer en carne humana. Y Pablo dice, grande es este misterio. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Qué quiere decir con esto? Si Dios es un espíritu, ¿por qué ahora Dios está como un hombre? Porque dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, el diablo. Hermano, como el Dios inmortal, el Dios que ha creado todas las cosas, vino en la forma de un hombre y en la condición de un hombre humano. Por eso que fue llamado el segundo Adán, porque él no se aferró a que era Dios como tal, sino que él actuó como actúa un hombre. Pero cuando le tocó actuar como Dios, actuó como Dios. ¿Me están entendiendo? Yo sé que el hermano Blanco que dice, no, porque él no puede ser Dios porque él lloró. Cuando la muerte de Lázaro, Jesús lloró. No puede ser, sí, ahí lloró como el hombre, pero cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, ahí actuó como Dios cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Entonces, ¿cómo es posible poder entender que Jesús, como un ser humano y a la vez era Dios manifestado en carne? Dios mismo se fijó sus propias limitaciones para hacer esa gloriosa manifestación. Lo único que yo sé y yo entiendo es que cuando tomó el nombre humano del Señor Jesucristo, dice, ese nombre está por encima de todo nombre que se nombra. Pero bueno, ¿es Dios o no es Dios? Hermanos, para tener un nombre que está por encima de todo nombre que se nombra, tiene que ser Dios, porque ¿cómo va a permitir Dios que haya alguien que tenga un nombre más alto que Él? Dice, tiene un nombre que está por encima de todo el nombre que se nombra. Dice, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Ahora, ¿quién es este Señor Jesús? Hermano, es la palabra, es Dios, es el Espíritu manifestándose a través de la palabra. ¿Me están entendiendo? Por eso que cuando estamos hablando aquí de la venida del Señor, está viniendo en la forma de ¿qué? De la palabra. Él se está revelando, pero la novia es la que va a entender este misterio. Esto no es para el mundo religioso. Si usted lee claramente ahí en la página 43, donde el profeta dice claramente, dice, y vimos que era nuestro Señor en la fotografía, Él fue quien abrió esos sellos, porque Él es la palabra y Él es esos sellos. Él es esos sellos que fueron revelados. Si yo le dijera a ustedes en un ejercicio de, como digamos, de revelación, le diga, hermana, que la bendición de los 7 sellos esté con usted. La gente dice, ven, ya inventó una doctrina, que la bendición de los 7 sellos esté con usted. Pero ¿quiénes son los 7 sellos? ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo ahora? Los 7 sellos es la misma persona del Señor Jesucristo. Y si yo digo, la bendición de los 7 sellos está con usted, es como decirle, que el Señor te bendiga porque Él es esos sellos.
Yo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, pero no se da cuenta que ni Padre es nombre, ni Hijo es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. El nombre es el Señor Jesucristo. Pero eso lo sabe quien tenga la revelación de la palabra. Por eso es que Pedro recibió la llave del reino de Dios para tener entonces acceso a la revelación de Dios. Bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Yo hablo con el religioso y me dice, Pedro no obedeció al Señor. Es como si le dijera, cómprame café, leche y azúcar. Y él nomás que trajo el café y no dejó que... Entonces, la leche y el azúcar no la trajo. Nomás que trajo una sola cosa, pues, de los tres elementos. Y, oh, hermano, para ser un apóstol, y el día que pronunció esa palabra, estaba todavía meciéndose por causa de la unción del Espíritu Santo, y usted diga que Pedro se equivocó el día de Pentecostés. Eso es más que cabe en la mentalidad de un religioso, una persona todavía carnal que no entiende las cosas espirituales. Ellos llegaron ahí a entender que el nombre de Jesucristo era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque les digo, yo he venido en nombre de mi Padre. En nombre de yo traigo el nombre de mi Padre. El nombre del Hijo, ¿quién era? Él mismo. Dice, y el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Ahí estaba toda la deidad de lo que es Dios en sus manifestaciones, estaba contenida en el nombre del Señor Jesucristo. Y ante Él tendrá que doblarse toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Qué potestad tan tremenda, ¿verdad que sí? Bueno, pero dudarlo es como decir algo válido. Usted ve en las Escrituras que cuando Él resucitó, algunos le adoraban y otros dudaban. Y como Él vio que estaban dudando acerca de su deidad, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y allí le adoraron. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora es la venida del Señor Jesucristo en la forma de la palabra. Sé lo que no se ha entendido. Y por eso le digo, no se ha entendido porque muchos predicadores de este mensaje le tienen miedo a hablar de la piedra de corona, y tú no puedes hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo sin asociarlo con la piedra de corona. Tú no puedes estar ubicándote en la edad de la Odisea, la edad pasada, o en esa etapa de la Odisea, y diciendo yo estoy creyendo en la venida del Señor. Tú no sabes lo que es el mensaje de la hora. Porque el mensaje de la hora, para poder venir a ser revelado, todas las edades, en la página 69 de los sellos dice, la brecha creo que dice, tenían que haber terminado. ¿Para qué? Para que viniera el mensaje de la hora. Y el mensaje de la hora es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la segunda venida del Señor Jesucristo para ti y para mí? Saber que ya ha comenzado. Mi hermano, hemos leído la Escritura que dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Porque ya no estamos hablando de algo difuso, algo que allá vendrá en el futuro, sino que si ya tú tienes lo que es esta revelación, dice, a esta revelación le sigue la vivificación de la palabra. Y tú y yo, para llegar a la vivificación de la palabra, ¿qué significa? A ese ungimiento del poder del Espíritu Santo, tenemos que estar aparejados. La etapa que estamos viviendo hoy es similar a la etapa que vivieron los discípulos cuando les dijo, id y asentar en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Mi hermano, sabemos que sobre esta palabra vendrá la plenitud del Espíritu Santo. ¿Lo sabemos ahora? Tenemos revelación de que esta es la primera parte, la primera etapa de su venida. Por eso dice, el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Ya no está mirando así solamente como algo que así difuso, como le estoy diciendo, algo que no está muy claro, sino que el que tiene esta revelación sabe que la primera etapa de la venida del Señor está en pleno desarrollo conforme a las Escrituras. Si no te aparece, hermano, que usted no echa
que cuando venga la vida, ¡ay, la piedra que vaya por el corral! Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Son los elementos que usa un pastor, la vara y el callado, para traer la ovejita, para que ella tenga el aprendizaje y no tenga que estar jaloneando de cada rato. Así que vamos a poner el ejemplo de un rebaño de ovejas que pasó por donde estaba un mercado que exhibía todas las frutas, todas las cosas que vendían, y esas ovejitas no se metieron a comerse ninguna manzana o pera, lo que estaban exhibiendo, ninguna fruta, porque ya estaban entrenadas, ¿no? Estaban entrenadas para seguir al pastor, y ellas no estaban mirando a donde caminaba el pastor, ellos no les interesaba ni frutas ni lo que hubiese allí en exhibición, ellos estaban mirando hacia dónde iba dirigiéndose el pastor. Y digo, mire hermano, a la verdadera oveja que hay que entrenarla, usted oye la palabra y usted mismo toma su propio entrenamiento por el Espíritu y no tiene que estarle lanzando ni palos ni pedradas, sino que ya tiene una instrucción de lo sobrenatural para saber cómo tiene que comportarse. Hermano, que necesitamos pastores de esos que le jalan las orejas. Por eso, esas escuelas viejas de antes, cuando todavía palmeteaban a los muchachos y cualquier falta le decían, bueno, híjese ahí, en tapitas, imagínese usted, tapitas de reflejo que tienen todas esas cubitas allí para que se le encara la piel. Hermano, si no te prepara el mensaje, este es el mensaje de la hora, saber que la venida del Señor está en desarrollo. Si no lo prepara, si no lo apareja esto, no lo va a aparejar nada ni nada. ¿Por qué? Porque dice, el que tiene esta esperanza en él se purifica. Cuando el mensajero en la Biblia dice que oyó un clamor, dice que a la medianoche se oyó un clamor, eso es lo que está viviendo la novia hoy en día. El mensajero dijo, a la medianoche se oyó un clamor que decía, he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Cuando ya todo, ya a la medianoche se oyó ese clamor, salid a recibirle, y ellas aderezaron sus lámparas. ¿Las lámparas qué? ¿Qué significa la lámpara? A ver, la palabra, enderezaron, buscaron enderezar las lámparas, estaban caídas las lámparas, había que enderezarlas para que lleven la luz necesaria para ir al encuentro del esposo que venía. Entonces, es el tiempo de quitar todos esos conceptos errados, es el tiempo de establecer las verdades espirituales, es el tiempo del Espíritu Santo colocar su palabra correctamente en cada corazón. ¿Por qué? Porque el esposo, ¿quién es? La palabra. He aquí el esposo viene, pero vamos a cambiar su palabra para que entienda. Dice, he aquí la palabra. La palabra revelada está en escena. Ahora, arreglen sus lámparas. Este es el tiempo de acomodar las lámparas. Y le digo, en un tiempo como el que estamos viviendo, lo que hace falta es que la lámpara esté alumbrando. Y es allí cuando se da el caso de las vírgenes fatuas. Dice, pero nuestras lámparas se apagan. Sabemos que el combustible de esas lámparas era el aceite, lo cual es el simbolismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en una vida lo que le hace es entender la palabra. Muchas veces la gente tiene el concepto que el Espíritu Santo es para bailar, para hacer brincos y saltos, para hacer saltos acrobáticos. ¡No! El Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Oh, bendito el nombre del Señor. ¿Me están entendiendo? El Espíritu Santo lo guiará a la verdad de la palabra cuando ella esté siendo revelada, porque solamente Él tiene la potestad de dar este entendimiento. Si usted ha tenido entendimiento de la palabra, no se lo atribuye ni al hermano ministro ni a cualquier otro maestro, atribúyeselo al Espíritu Santo, a esta intervención divina, porque es el único que tiene potestad de revelar la palabra. Igualito que le dijo a Pedro aquel día, lo que me ha dicho no me lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Espíritu Santo quien revela al individuo lo que es la palabra para la edad. Entonces, cuando el mensaje de la hora y el mensaje de la hora, y está negando que ya la piedra de corona, dice que la piedra de corona la puso el hermano Lini, pero señores, por favor, no sean tan carnales en ese aspecto, porque muchos predicadores están diciendo que yo puse la piedra de corona
traía la piedra, traía la revelación de Jesucristo para este tiempo. Entonces no es solamente hablar literalmente que bajó el ángel y tuvieron los 7 ángeles allí, sino el contenido del libro en sí. Porque la Biblia dice que nadie tenía potestad, nadie era digno de abrir ese libro, sino solamente el Cordero que había sido inmolado. Mi hermano, cuando este libro es abierto, es una evidencia real de que el Señor ha descendido a la escena, que ha descendido a este escenario del mundo para tomar sus atributos que han sido redimidos por su sangre. ¿Me está entendiendo? El mensaje de la hora. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la hora? Vamos a predicar el mensaje de sanidad divina, que es el mensaje de la hora. Hay algunos que están buscando los dones para hablar en lengua. Miren, hermano, si hay alguien que habla en lengua es el diablo. Más que cualquier otra persona, una persona puede estar ayunando y llorando porque así tienen algunos sistemas religiosos. Hermano, si usted no habla en lengua es porque no tiene el Espíritu Santo. El hermano, eso es evidencia de que una persona tiene el Espíritu Santo porque habla en lengua, porque los diablos también lo hacen. Y es más, el hermano Blandio, allá en el África vi a brujos hablando en lengua y un lápiz solito, sin ninguna mano humana, escribiendo en un papel. El diablo haciendo esas cosas allí. Así es que el diablo puede hablar en lenguas. El hermano Cardona decía que una vez, en un movimiento de esos, al viejo estilo pentecostal, donde todo el mundo habla en lengua, se acercó un hermanito donde estaba él allí a la plataforma y le dijo, en perfecto inglés, le dijo, te reto a que me eches fuera. Y siguió quizás danzando y allí con aquel hablar en lengua, aquella evidencia, pero no era evidencia del Espíritu Santo, sino un mal espíritu que estaba allí. Toda esa confusión ha venido, pero mi hermano, si tú entiendes la palabra cuando ella está siendo revelada, ahí hay intervención divina. Porque Él viene para revelar a sus hijos todo lo concerniente a la palabra de verdad. Entonces, el mensaje de la hora. ¿Cuál es el mensaje de la hora? El profeta está diciendo el mensaje de la hora eran los 7 sellos que iban a ser revelados. Pero como ya los 7 sellos fueron revelados, ¿sigue siendo el mensaje de la hora o no sigue siendo el mensaje de la hora? Recuerda que cuando Él viene en su descenso, da lugar a la voz de aclamación, y esa es la primera etapa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En vista de que la venida del Señor Jesucristo no ha concluido, no ha finalizado, no ha sido completada, ¿cuál es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora para el anciano, para la anciana, para el joven, para el niño, es la venida del Señor. Pero tiene que ser una revelación, mi hermano, en tu alma y en mi alma, para que nos lleve a buscar más, dice, con más ahínco, con más diligencia, a buscar de Dios y a espiritualizar nuestras almas. Que no estemos cargados de glotonería y poniéndole excusas a todo servicio, a todo lo que se dice, hermano, vamos a orar, ay, hermano, hermana, vamos al culto, ay, hermano, no es el tiempo de las excusas, es el tiempo de aparejarnos. Si entendemos que este es el mensaje de la hora. Ya este no es el tiempo del evangelismo. Algunos quieren coger, hermano, vamos a salir a evangelizar. Está bien, vayan a evangelizar y todas esas cosas, pero hablen de que el mensaje de la hora no se trata ni de hablar en lengua, de restaurar dones en la iglesia, ni de hablar de, digamos, evangelismo y aquello, sino que el mensaje de la hora tenemos que identificarlo plenamente, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, los cristianos allá en la edad primitiva, cuando creyeron en el retorno del Señor Jesucristo, vendieron sus pertenencias. Las repartieron y se las comieron entre los pobres. Dicen, bueno, quiero un montón de tontos, repartieron sus bienes, se los comieron todo y después quedaron sin nada. Yo digo una cosa, los que vendieron y se comieron sus bienes, sus propiedades, los repartieron con los demás y comieron los hermanitos, no perdieron eso, porque después vino el Estado y les confiscó todos los bienes que tenían. Después vino los que estaban en el poder, como dicen el gobierno, los emperadores, los
secuaces del emperador vinieron y dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Lo que le quedaban propiedades, no las vendieron en ese tiempo porque dijeron, no vender. Entonces no se la comieron, no la aprovecharon, pero vino en la garra del Estado y se apoderó de todo lo que ellos tenían. Hermano, eso fueron un tiempo tremendo. Pero ¿por qué los hermanitos vendían las cosas y las ponían a los pies de los apóstoles? Usted lo ve allí en la Biblia. ¿Por qué? Porque para ellos era inminente la venida del Señor Jesucristo. El retorno del Señor Jesucristo en la edad primitiva era inminente. Y han pasado 2000 años y siempre en todas las edades se repite lo mismo. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Pero el asunto ahora no es repetir lo mismo que dijeron los demás allá en las edades anteriores, sino poder decir, Cristo está ahora en la forma de la palabra. Y que esa palabra te ha sido revelada. Y que eso es lo que te garantiza que va a estar en el rapto, porque el Señor viene por Él mismo. Si hay que en esta iglesia están diciendo que ellos son los favoritos de Dios y que son los únicos que se van. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo lo que dice la Biblia. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es Juan 14, ¿verdad? Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Quién es mí mismo? Dice, en el principio era la palabra con Dios y la palabra era Dios y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Ahora, cuando dice que viene a tomarse a sí mismo, ¿a quién viene a tomar? A aquellas personas donde Él sembró su palabra. Porque la palabra se siembra en el buen terreno y es allí donde puede dar el fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. En un corazón de fe, allí es donde puede prosperar la palabra. Y usted está viniendo aquí para ser llenado, no de mis propias teorías o de mis propias ideas, o algunas cosas que yo pueda tener, algunos enfoques, sino para oír lo que está diciendo el Espíritu en esta edad. Para oír lo que el Espíritu está hablándole a la novia, entre líneas también, porque es la novia la que entiende que el novio está en la escena. Dicho, he hecho siempre la acotación de que hay una novia sin novio. Ella a sí misma se hace novia porque ella no sabe quién es el novio. Pero bueno, ¿cómo es posible que una persona esté presumiendo que tiene novio si no lo conoce? Así está sucediendo muchas veces. Si tú no conoces lo que es esta palabra revelada, la palabra revelada es Cristo, es el novio. Si no te ha sido revelado, no te estás combatiendo la idea de que Cristo no ha venido, que Cristo, que si vino porque estoy aquí, si Cristo vino porque hay enfermo. Mientras te estés haciendo con esa mentalidad humana, con esa clase de preguntas, muestra que el novio todavía no está en tu vida. Eso es lo que está probando entonces, es que el novio todavía no te ha sido revelado, no te ha sido presentado. ¿Y cómo haré yo entonces para que el novio me sea presentado? Ponte a orar, como dice la Escritura. Cuando las vírgenes cuatro dijeron, dale nuestra aceite porque nuestras lámparas se apagan. Las vírgenes dijeron, no, porque no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien, y a los que la venden. Y el hermano Ram le da la acotación correcta a esa parte allí, le da sentido y dice, vayan y pónganse a orar. Lo que quiere decir que la Biblia cuatro le faltaba aceite, le faltaba el Espíritu Santo, porque no estaban doblando rodillas. Mi hermano, doblar rodillas significará entonces que venga la unción sobre usted, y cuando tengas la unción del Santo, dice la Escritura, sabrá todas las cosas. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo y sabéis todas las cosas. Así que la unción del Santo tiene que estar allí para que usted pueda entender lo que se trata este mensaje. Si no va a salir enredado por todos lados. ¿Me está entendiendo? Pero en un tiempo como este, y cuando se está hablando de forma generalizada, el mensaje de la hora sería bueno. Que todos los que hablan así del mensaje de la hora y
hicieran un pequeño alto en el camino y dijeran, ¿cuál es el mensaje de la hora? Y hermano, el mensaje de la hora, dicho por el mismo profeta, no es cuando él comenzó la prédica ni cuando comenzaron los mensajes de sanidad divina. El mensaje de la hora fue cuando le fue revelado estos 7 sellos. ¿Qué significaron los 7 sellos? La revelación de Jesucristo, dicho por el mismo profeta. Y si los 7 sellos significaron la revelación de Jesucristo, quiere decir que la piedra de corona no bajó en el movimiento, sino que ella bajó solita. Vi descender del cielo un ángel. Entonces, es tiempo de que podamos mirar a dónde hemos llegado y cómo hemos llegado hasta este punto en el entendimiento de la palabra. Porque después que usted tenga este entendimiento de la palabra, no es para convertirlo en un saberlo-todo, no es para que ahora sí me lo sé todo, sino para que a usted se apareje espiritualmente. Porque de aquí en adelante lo que viene es la vivificación de este mensaje. El mensaje ya salió de los profetas, pero ¿quién es el mensaje? El mensaje es Cristo. Ahora esta palabra necesita ser vivificada por el mismo Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Los que han recibido este mensaje saben que necesitan una vivificación. Los que recibieron el mensaje del Señor Jesucristo allá y estaban en el aposento alto sabían que necesitaban ser vivificados. El hermano Branham dramatiza la escena y dice, Pedro, ¿por qué no vamos a evangelizar? ¿Por qué no vamos a predicar? Y no, él dijo que hasta que no fuéramos investidos de poder de lo alto. Sí, pero es que el hermanito dice como ya sintió ahí un sacudón y el otro sintió una emoción y brincó. Y yo, no, todavía no tengo nada. Yo tengo que esperar hasta que eso suceda. Y yo digo, los que han oído este mensaje y saben que ya Cristo está viniendo, lo que tienes que buscar, prepararse, aparearse, porque en uno de estos días, ese día si no lo sabemos cuándo será, vendrá esa unción. Está prometida y tiene que suceder. Allá quizás se fueron yendo al tercer día, 4 días, 5 días, pero el día 10º, que coincidía con el día de Pentecostés, o sea 50, fue cuando descendió esa gran unción del Espíritu Santo. Mi hermano, ya Dios tiene su programa elaborado. Uno de estos días, el día que ustedes menos se lo imaginen y yo menos me lo imagine, cae esa unción y todo habrá concluido. Ya no habrá más tiempo de ahora sí voy a buscar de Dios, ahora sí es verdad que voy a leer la palabra, ahora está el hermanito que yo quiero que me explique algunas cosas. Hermanito, ya el tiempo habrá terminado. Recuerda que todo tiene sus etapas. Y lo que estamos viviendo es la primera etapa de la venida del Señor. Cuando termine esta etapa, ya será la segunda etapa. Ya no habrá tiempo para que, hermano, ahora sí quiero asistir al culto, mire cómo hacemos y qué carrito agarramos y qué destaque. Ya el tiempo para asistir a un servicio habrá terminado. ¿Me están entendiendo? Ese es el mensaje de la hora, la venida del Señor Jesucristo, lo cual no perderá vigencia, hermano, hasta que el rapto no haya sucedido. Que el rapto será así, no se imagine nada. Ya lo que va a suceder con el rapto, ya Dios lo ha iniciado con este mensaje. Porque este es el mensaje que concluye con el rapto de la iglesia. Oh, hermano, que hasta que no venga la apretura, que venga que los guardias están llevándose los restos, hermano, prepárese espiritualmente. Aparéjese espiritualmente. ¿Ya usted me ha entendido cuál es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora comenzó allá. Y no hay ninguna parte que diga ya terminó el mensaje y el mensaje está caduco. Recuerde que esta es una primera etapa que llega a una segunda etapa y a una tercera etapa. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la hora? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Está contemplada allí en el gráfico, en la piedra de corona. Pero la gente está hablando del mensaje de la hora, el mensaje de la hora. ¿Y sabrán cuál es el mensaje de la hora? Allí está el mensaje de la hora. Y es allí donde está la novia esperando ahora que venga esa unción que la lleve a la segunda etapa, porque nadie lo va a poner a usted en la segunda etapa, sino el mismo Espíritu Santo que trajo esta palabra.
es la revelación de Jesucristo. Y si en la revelación de Jesucristo no aparece esa interpretación, hágala a un lado, porque no le va a traer ningún beneficio. La revelación de Jesucristo es la revelación plena de la palabra. Si no está allí dentro de esa palabra, no le empiece a agregar su propio criterio, su propia interpretación. Cuando ustedes me han oído a mí hablar de la edad de la novia, la podemos conseguir, la podemos ubicar en los mensajes que el profeta lo predicó. Cuando hablamos de la piedra de corona, ahí está el gráfico y están los mensajes donde el profeta habló de lo que era y significaba la piedra de corona. Cuando hablamos del octavo día, decimos el eterno, el símbolo del eterno que ya está en la escena y el profeta lo predicó en el mensaje, el futuro hogar de la novia terrenal y el novio celestial. Hermano, no estamos inventando nada. La plenitud de la revelación ha venido. Y luego de este mensaje, lo que viene es la plenitud del Espíritu para que dejemos a este escenario de la tierra. Dijo el Señor en su advertencia final: mirad a la mujer de Lot, que no les pasa igual, que sus corazones estén todavía enamorados de las cosas que hay aquí en este mundo y no puedan entonces recibir la bendición de Dios. Vaya usted poco a poco, vaya quitándose de estas malas costumbres que se le han pegado al venir a este mundo. Vaya quitando, vaya eliminando toda la aspereza, toda cosa, vaya perfeccionándose en palabras, en pensamiento, vaya buscando perfección con la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo que viene es la segunda etapa de la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién sabe que esto está aconteciendo? Solamente la novia sabe que la venida del Señor Jesucristo está en progreso. ¿Está entendiendo? Ella es la que entiende que el novio está en la escena y en la forma de la palabra. Que rechazar esta palabra es rechazar a Cristo. Y recibir esta palabra es recibir al Señor Jesucristo. Porque si yo le digo, ¿cuántos reciben a Cristo? Y se imaginan seguir a Cristo que vino a ser dominado. ¡Ay, no! ¿Cómo no, Cristo? Es esta revelación. Y esta revelación es incómoda aún hasta para los mismos hermanos que han recibido este mensaje. ¿Está entendiendo? Esa es la característica de la revelación. Ser una incomodidad para todos aquellos que no la han recibido. Damos gracias al Señor que por gracia y misericordia de Dios hemos recibido esto y no porque somos buenas personas ni por este y aquello, sino por elección divina. Pero ese es nuestro mensaje.